Mi querido Rodrigo, pues recién estuvimos con María Ángel Coghlan platicando de este emprendimiento, ahora ya materializado y que pronto verá la luz y que ya los tendremos al tanto. Y se despidió platicándonos sobre los retos que ha afrontado también en materia de derechos de autor, de propiedad industrial. Y te invitamos precisamente porque queremos que le cuentes a nuestra audiencia un poco sobre el ABC al momento de emprender. ¿Cuáles son estos errores comunes que en tu experiencia suceden cuando los emprendedores, emprendedoras quieren salir a la luz con una gran idea, pero se van enfrentando con la vida real, ¿no? Con lo que nos platicaba María Ángel. Errores que te pueden costar en un futuro, ¿no? Entonces son temas creo que bastante delicados que si no los cuidas desde un inicio pudieras tener algunos tropiezos en este emprendimiento. Fíjate, digo, coincido totalmente con ustedes y además estaba escuchando yo a María, pues hablaba precisamente de cuánto hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces hay un tema de innovación, pero también hay un tema, si tú estás creando, estás generando ideas, pues de repente viene oye, yo necesito y quiero tener una exclusividad sobre todo esto que estoy pensando, ideando, y que lo voy a aterrizar en alguna marca o en lo decías bien, Fidel, o sea, puede ser una marca, puede ser un invento, puede ser una patente, pero es, de alguna manera, cualquier tema que te logre distinguir o hacer diferente tu producto o tu servicio en el mercado, ¿no? Y eso tiene un valor. Y entonces, hablando de la pregunta, pues el tema es, oye, si yo ya me esmeré tanto, si he puesto tantas ilusiones en ese producto, en ese servicio, en esas ideas y en esto que estoy innovando, pues lo primero que tengo que hacer es cuidarlo y sobre todo protegerlo, ¿no? Y para eso pues tienes prácticamente como respaldo a la propiedad intelectual, que la propiedad intelectual pues podemos dividirlo en dos ramas. Si nos vamos al tema de marcas, si nos vamos al tema de diseños inclusive, pues tenemos al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es el INPI. Pero también tenemos muchos casos, como lo que hablaba María, en donde pues tenemos softwares, ¿no? O tenemos también música, o tenemos obras literarias, o pinturas incluso. Y entonces acá tenemos otro lado que también pertenece a la propiedad intelectual, pero que tiene que ver con los derechos de autor. Entonces todos esos se cuecen y juegan en esta otra cazuela, ¿no? Por así decirlo. Oye, en este caso, por ejemplo, no se me había ocurrido, pero temas estéticos, como es el caso de María Ángel, de espacios, de ya algo materializado, arquitectura, ¿también sería susceptible de registro? Sí, o sea, lo que tenemos que ver primero es a lo mejor una figura, ¿no? Y entonces eso es un diseño, que se le conoce como un diseño industrial, ¿no? Entonces es, oye, a lo mejor yo quiero hacer un vaso o un termo o quiero hacer una silla incluso, ¿no? Que esa silla tenga algún componente que lo distinga. Ella hablaba incluso de premios. Ha habido premios que reconocen al autor de esa obra precisamente por ese tipo de sillas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es, oye, ¿qué voy a diseñar que me distinga del resto que hay en el mercado y que entonces lo pueda posicionar como un diseño, creatividad y que sea algo que sobre todo sea innovador, ¿no? Okay. ¿Qué tan complicado puede ser este tema de, ya hablaste de registrar tu marca, los derechos de autor, incluso diseños, pero qué tan complicado se puede volver el estar, cómo le hago para ir a registrar mi marca o el derecho de la música? ¿Qué tanto tiempo lleva? ¿Cómo se tiene que llevar? ¿Quiénes son? Hay especialistas, me imagino, en este tema. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué tenemos que hacer ahí como empresario? ¿Con quién nos tenemos que acercar? ¿Y cuánto tiempo nos va a llevar este tipo de cosas? Yo diría que eso es bien importante porque el primer error es verlo como una gestoría. O sea, o un procedimiento más, ¿no? Yo creo que hay que hablarlo todo en un conjunto. Y entonces podemos empezar incluso, obviamente con algún asesor que te pueda hablar de, oye, ¿qué será más importante? Empezar con la marca, o ya tienes la sociedad, y entonces una vez que tengas la sociedad, ¿qué es el primer paso? Meter la marca, la panza de esa sociedad, o a lo mejor tener esta marca, o esta idea, o esta innovación por fuera, ¿no? Y si es por fuera y de repente va a haber o la van a utilizar la propia sociedad o cualquier otra, pues entonces tendrá que haber también un contrato en donde se paguen regalías, ¿no? Precisamente por el uso de ese diseño industrial, de esa marca o de esa obra, ¿no? Entonces,
por ahí es bien importante y sobre todo verlo todo, como les decía, de una manera armónica. O sea, pues puede ser que en un mismo negocio haya distintos elementos que sean susceptibles de ser registrados. Me preguntabas hace ratito de, oye, ¿y puedo registrar o puedo proteger un espacio? Y digo, para no obviar esa pregunta, pues hay un tema que es más bien anglosajón que se conoce como trade dress. Ese trade dress es cómo registro y cómo protejo una tienda, por ejemplo, de estas donde podemos ir a comprar un café, ¿no? Normalmente cuando tú entras a esas tiendas donde compras un café, pues tú puedes entrar a una son tienda iguales, ¿no? aquí en México, o puedes entrar a una tienda en Estados Unidos, o puedes entrar a una tienda en Japón y prácticamente vas a encontrar exactamente los mismos anaqueles, los mismos productos, Mobiliario. el mismo mobiliario. Entonces, eso lo puedes registrar, ¿no? Ok. Entonces, creo que sí es bien importante, porque eso le va a dar el valor agregado. Entonces, es bien importante ir entendiendo qué necesitas, hacia dónde vas, cómo quieres transitar para ir protegiendo todos los componentes, ¿no? Oye, fíjate que tocabas recién un tema sobre la importancia de acercarte con las personas adecuadas, en este caso con una asesoría legal en materia de derechos o de propiedad intelectual. Pasa que los emprendedores tienen la idea de poner un nuevo emprendimiento que se va a enfocar a un segmento, puede ser, por ejemplo, la comida. Sin embargo, alrededor de ese puede haber otros que toquen y que también un especialista tendría que prevenirlo de hacer un registro no solamente en la clase lógica, que sería la de alimentos, por ejemplo. Pero oye, si vas a tener, regresando al tema de los cafés famosos, vas a tener un termo especial que va a ser a la medida de tu lugar y las sillas y tal. Entonces, entiendo que el registro se empieza a hacer mucho más amplio y tendrías que estar haciendo una clasificación por distintos factores que pueden involucrarte. Y yo creo que le tendrías que sumar, Octavio, el tema en dónde, si nada más es México. La geografía, claro. Yo creo que sí es muy importante también dónde tengo que registrarlo. Bueno, pues aquí ya en México lo registré. ¿Y qué pasa con los demás países? Exacto. Sí, a ver, el registro, contestando primero, los registros son locales. A pesar de que México tiene celebrados tratados internacionales, incluso en el TEMEC está reconocido un capítulo de propiedad industrial, a pesar de eso, todos los registros son locales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si tú registras una marca en México y la quieres usar en Estados Unidos, pues tendrás que hacer también ese procedimiento de registro de marca o de reconocimiento de esa marca en Estados Unidos. Ahora, también a través de estos tratados lo que podemos hacer es que en México, ya de un inicio, y por eso viene el análisis conceptual, pues es posible que vas a abrir una tienda pues en México, en cualquiera de los estados de la República Mexicana, pero también en Estados Unidos, en cualquiera de esos estados, y a lo mejor también en Canadá. Entonces tendríamos que ver si los tratados internacionales cubren el que tú puedas iniciar el procedimiento en México y que esto tenga un reconocimiento fuera de México, ¿no? Y en estos dos países, siguiendo el concepto que te digo. Y ahora volviendo un poquito también a la primera pregunta, yo creo que aquí el tema es entender muy bien el negocio que vas a representar, ¿no? Porque a lo mejor en un negocio, platicaba yo en alguna ocasión con Fidel y con otro de nuestros socios, ¿no? Si tú vas a hacer un negocio en donde es a lo mejor de unas canchas deportivas, esas canchas deportivas tienen aparejado a lo mejor otro negocio que es vender playeras, Merch, claro. vender, ¿no? Que es toda la mercadotecnia a lo mejor de tu propio negocio, claro, de canchas deportivas. Y eso lo que va a hacer es, oye, pues entonces tu marca tendrá que estar representada y protegida no solamente en el concepto de las canchas deportivas, sino también en todos estos productos mercadológicos o mercadotécnicos que al final del día lo vas a sacar a la venta, ¿no? Que a lo mejor lo dije de manera como muy obvia, pero ¿por qué no nos explicas esto que son las famosas clases? O sea, es decir, tú tienes ya tu marca, tu producto o servicio y lo vas a registrar, pero ahí involucra una serie de clases, que entiendo así es como se les conoce, pero ¿qué es esto? Fíjate que hay un catálogo incluso internacional, ¿no? Ya esta clasificación protege
los servicios, distintos servicios o los productos que puede representar una marca, ¿no? Hablando otra vez de marcas únicamente o deteniéndonos en las marcas. Entonces, dependiendo de dónde quieras tú proteger o hasta dónde alcance esa protección, entonces tú tendrás que hacer un registro o solicitar un registro protegiendo cada una de las clases que de alguna manera empata con el producto o con el servicio que quieras hacer. Hay muchos asesores o hay muchos especialistas en la materia, especialistas entre comillas, que de pronto te dicen, oye, pues si hay 35 clases, lo más seguro, lo más fácil es que lo registremos en 35 clases, ¿no? Y ese sería el primer error. Porque lo que tenemos que hacer es, oye, a ver, si yo voy a poner una papelería, pues entonces o ese es mi negocio, en relación con ese negocio, pues entonces tendría que ver cuáles son las clases que impactan en ese negocio y que lo voy a proteger para tener la exclusividad del nombre. Oye, entonces quiere decir que si hay una estética, esa estética podrá tener el nombre de la papelería. La respuesta es sí, porque no empata, o sea, porque no va a confundir al final al consumidor, que es el que va a acudir a mi papelería a comprar esos productos o esos servicios, ¿no? Claro. Entonces hay que ser muy cauto y sobre todo entender muy bien cuál es el negocio, dónde nos vamos a desempeñar, para que como asesores podamos recomendar en dónde tiene que venir la protección, y sobre todo que sea al inicio, como bien lo comentabas, que está el emprendedor viendo en dónde va a poner las canicas y los gastos, pues en dónde es donde tiene que... Y yo creo que eso es muy importante porque, digo, cuando inicias un emprendimiento, mejor dices, como decías tú, una papelería, un campo deportivo, pero vas avanzando y vas abriendo otros nichos del mismo negocio, déjame decirlo, la misma mercancía, ¿no? Que vas, ya ahora voy a poner mercancía. O al rato, pues quiero un balón especial, hablando de temas deportivos. Sí. O sea, creo que sí tenemos que ser muy cuidadosos, porque a lo mejor por no registrarlos en un inicio, porque no teníamos pensado, déjame decirlo de alguna manera, llegar a eso, pero si al final llegamos y cuando ya queremos, alguien ya lo registró,